¿Qué tal? Hoy analizamos Cuando Harry encontró a Sally, la comedia de 1989 que también conocemos como Cuando Harry conoció a Sally o Harry y Sally. Antes de ser el clásico que es hoy, los ejecutivos de Castle Rock temían que el título fuera un fracaso absoluto. Barajaron títulos de una originalidad tan desbordante como Boy Meets Girl o How They Met. Al final, el director Rob Reiner organizó un concurso entre el equipo de rodaje. El premio para el que diera con el título definitivo era una caja de champán. La guionista Nora Ephron escribió un retrato generacional sobre el amor en Manhattan y terminó redefiniendo la comedia romántica moderna. Y el proyecto nació directamente de las conversaciones terapéuticas entre Reiner, recién divorciado, y Ephron, sobre cómo hombres y mujeres procesan de forma opuesta la soltería y el sexo. Pero detrás de sus risas se esconde una duda incómoda. ¿Y si cuando Harry encontró a Sally pasara 2 horas desmontando el prejuicio de que hombres y mujeres no pueden ser amigos para confirmarlo en los últimos 5 minutos? Con un presupuesto modesto de $16 millones, esta producción de Castle Rock Entertainment acabó recaudando más de 92 millones en todo el mundo. El milagro lo obró el director Rob Reiner, quien venía de encadenar éxitos, pero aquí se enfrentaba a su proyecto más personal. Para dar vida a los 2 protagonistas de esta historia, Reiner esquivó a los galanes típicos de la época. Prefirió confiar en el timing cómico de Billy Crystal y en la magnética naturalidad de Meg Ryan. El reparto lo completaron unos impecables Carrie Fisher y Bruno Kirby como los amigos que sirven de contrapunto pragmático. Curiosamente, el papel de Harry fue rechazado por Albert Brooks porque le recordaba demasiado al cine de Woody Allen, un descarte que pavimentó el camino para que Crystal improvisara gran parte de sus mejores líneas. Además, la idea del orgasmo fingido en el restaurante no estaba en el guión original. Fue Meg Ryan quien lo propuso en los ensayos para demostrar el total desconocimiento masculino sobre el placer femenino. Un viaje compartido en coche de Chicago a Nueva York destapa un choque frontal de filosofías vitales. De un lado, el cinismo que reduce toda relación humana al deseo. Del otro, el optimismo que defiende la amistad pura, sin sexo de por medio. La película sigue sus desencuentros fortuitos a lo largo de 12 años, donde la madurez va limando sus asperezas mientras reconstruyen un vínculo afectivo sólido. El nudo de tensión aprieta cuando ese espacio seguro, libre de las tensiones del cortejo tradicional, se ve amenazado por la inevitabilidad de la atracción física. La gran paradoja temporal de la película es que, a pesar de dar saltos de varios años, la historia parece suspendida en un eterno otoño neoyorquino, un truco visual que el público abraza gracias al calor de su atmósfera. Nora Ephron no escribe chistes. Escribe diagnósticos sobre la neurosis urbana. Su guión funciona porque sustituye la tensión sexual barata por una intimidad verbal arrolladora. Los diálogos rápidos y las llamadas nocturnas demuestran que la verdadera amistad exige el mismo nivel de atención que un matrimonio. Así es como construyen una base platónica indestructible. Sin embargo, la estructura flaquea cuando recurre a las entrevistas intercaladas de actores encarnando a parejas ancianas reales. Esos testimonios, que a veces rozan el publireportaje del amor eterno, empujan constantemente la idea del destino romántico predeterminado, restándole peso a la libre elección de los protagonistas. Paradójicamente, aunque restan espontaneidad, estas cápsulas eran transcripciones de historias reales que la propia Ephron recopiló tras entrevistar a decenas de matrimonios de la tercera edad, recurriendo a actores solo porque las parejas reales se cohibían ante la cámara. La mano de Rob Reiner se nota en su capacidad para invisibilizar la cámara y priorizar el espacio de los actores. Su decisión más brillante es el uso de la pantalla partida durante las llamadas telefónicas de Harry y Sally. Visualmente, el encuadre los mantiene separados en sus respectivas camas, pero unidos por una composición simétrica que sugiere una conexión mucho más profunda que una simple amistad. Reiner filma Nueva York con un romanticismo otoñal que dulcifica los paseos por Central Park, creando un entorno casi irreal, donde el aislamiento favorece su complicidad exclusiva. Aún así, muchos analistas señalan que esta puesta en escena abusa de los planos medios, como si Reiner confiara más en el procesador de textos de Ephron que en su propia cámara. Este peso absoluto de la interpretación exige que los actores principales sostengan el ritmo con cada parpadeo. Billy Crystal ofrece un Harry Barnes que evita el cinismo tóxico gracias a una vulnerabilidad autocrítica muy pulida. Su química con Meg Ryan no nace del chispazo físico, sino del confort del lenguaje compartido.
Ryan, por su parte, dota a Sally Albright de una dignidad rígida y encantadora, alejándola del cliché de la mujer ingenua gracias a su mítico simulacro de orgasmo en el famoso restaurante Katzy's Delicatessen. La escena nació para cerrarle la boca a un Harry testarudo, pero fue el propio Crystal quien tuvo la genial idea de rematarla con el legendario «Quiero lo mismo que ella». Y para colmo, quien pronunciaba la frase era la mismísima madre del director, Ethel Rainer, en un cameo histórico. Aquella mesa se volvió tan legendaria que hoy en día el restaurante real luce un cartel en el techo que reza en inglés: «Donde Harry encontró a Sally. Esperamos que tengas lo que ella tuvo». Está claro que la complicidad de la pareja era real. Sus miradas de pitorreo no requerían ningún método Stanislavski. Por otro lado, Carrie Fisher y Bruno Kirby actúan como el espejo pragmático de la relación principal, demostrando una madurez que contrasta con las idas y venidas de los protagonistas. El peligro del reparto radica en la tendencia de Crystal a buscar el remate cómico en momentos de alta tensión dramática, lo que a veces rompe la fragilidad de su evolución emocional. Esa delicadeza interpretativa se apoya de manera decisiva en la atmósfera sonora y visual que los rodea. La fotografía de Barry Sonnenfeld baña Nueva York en tonos dorados y rojizos. Así, transforma la hostil urbe de finales de los 80 en un decorado otoñal sospechosamente limpio de mugre urbana. Pero el verdadero motor invisible de la película es su banda sonora, comandada por el jazz elegante de Harry Connick Jr. Las versiones de clásicos de Gershwin y Cole Porter no acompañan las escenas, dictan su temperatura emocional. Cada estándar de jazz actúa como una suave advertencia melódica. Insinúa una inevitabilidad amorosa que los propios personajes intentan negar con discursos racionales. Es una decisión técnica que prioriza la nostalgia clásica sobre el realismo urbano de finales de los 80. La apuesta no solo redefinió la atmósfera de la película, sino que consagró a un jovencísimo Connick Jr. con su primer Grammy, demostrando que el público de la época ansiaba la sofisticación acústica de la era dorada de Hollywood. Este contraste entre su discurso moderno y su envoltura clásica es precisamente lo que hace que la película se sienta tan especial y diferente al resto. El consenso de la crítica especializada celebra el largometraje como el estándar de oro de la comedia romántica contemporánea, destacando su brillantez formal. Sin embargo, el público general a menudo percibe una incomodidad soterrada en el tramo final. Mientras la audiencia abraza la resolución como un triunfo del amor idealizado, sectores de la crítica argumentan que la película se sabotea a sí misma al ceder a las presiones del género. En el fondo, la película se debate todo el tiempo entre romper las reglas del amor o ceder a la necesidad comercial de regalarnos un final feliz. Heredera del Nueva York neurótico, el jazz y la melancolía de Woody Allen, Cuando Harry encontró a Sally, influyó de manera definitiva en títulos posteriores como Notting Hill o 500 días con ella. Películas que imitaron sus diálogos ágiles, pero sin alcanzar su agudeza. La película no es una defensa de la amistad, es su autopsia más elegante. Al final, la obra se ve obligada a confrontar la polémica tesis inicial de Harry, esa idea de que la amistad entre sexos opuestos siempre esconde una cuenta atrás antes de que las dinámicas del género dicten su propia sentencia. Sus 2 horas de brillante deconstrucción platónica se desmoronan en ese famoso clímax nocturno. Es un desenlace agridulce que deja al espectador con una profunda sensación de nostalgia. Hollywood no tolera la ambigüedad. Toda amistad debe pagar su correspondiente impuesto de San Valentín. El film nos vende la fantasía de que el amor nace de la amistad, pero en realidad sentencia que la amistad es incapaz de sostenerse por sí misma si existe atracción. Nos queda, sin embargo, esa misa del restaurante Katzy's Delicatessen, un templo de la simulación donde la verdad solo se revela cuando se finge, recordándonos que, a veces, la mayor mentira de una relación es creer que podemos controlar su destino.